Dale. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Bueno, aquí, tú sabes, como siempre, los contratiempos de nuestra pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, déjame Sí, Jaime. presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos aquí a Marta Oliveri, que es una escritora, poetisa, novelista, docente y ensayista argentina. Su obra aborda la problemática de su tiempo desde una postura más poética y existencial que anecdotista. Tiene 31 libros publicados de poesía, ensayo, novela y cuentos de género infantil. En 1989 ganó el premio FNA del Fondo Nacional de las Artes por la novela El Confinamiento, entre otros. Y su última novela es El Muro, de la que vamos a hablar hoy. Oye, Marta, háblame de esta última novela tuya, del Muro, que acabas de publicar. Bueno, mira, te comento. Esta es mi quinta novela y de alguna manera sintetiza toda la novelística anterior y hace una referencia muy directa a un contexto en el que estamos viviendo, que es el contexto pandémico, que realmente ha determinado muchos cambios, tanto históricos, culturales, como existenciales e íntimos de los individuos, porque el confinamiento ha generado una propensión a la introspección de los seres humanos, en tanto hemos quedado, digamos, sumidos a nuestros cubículos, como diría en la novela, ¿no? Y bueno, esta novela, dentro de ese contexto, empieza a manejar una serie de cuestiones que tienen que ver con la memoria individual y colectiva de los años cruentos de la dictadura militar en mi país y también de la época de la Shoah, donde murieron 12 millones de personas. Básicamente ese es el tema, el argumento dentro del que se desarrollaría la novela. ¿Y por qué denominaste el título, ¿no? El Muro? Claro, el muro es polisémico, es decir, representa muchos aspectos. El muro, de alguna manera, es el muro en el que nos encontramos sumergidos. Justamente la pandemia es como un muro que se nos pone para lo que tiene que ver con lo relacional, con la vida que llevábamos antes, ¿no? Donde se nos ha puesto un muro entre los seres humanos, que es este famoso virus coronado, ¿no? El coronavirus, que ha determinado que nos tengamos que recluir en nuestras propias casas y alejarnos del prójimo. También el muro es una expresión de la situación existencial de cada uno, es el muro histórico que ha determinado también este proceso, digamos, de negación del ser humano con respecto a su condición humana. Bueno, como verás, son muchos aspectos, así que estoy abierta a que me preguntes sobre cada uno. Bueno, primero es cómo te ha ido por la pandemia ahí en Argentina. Mira, con la pandemia acá en la Argentina hemos tenido, como todos, complicaciones, hemos tenido una larga cuarentena y también es cierto que ha habido muchos casos, hemos tenido varios picos. Ahora, afortunadamente, la cantidad de vacunas que han llegado al país son muchas y estamos prácticamente un gran alto porcentaje de la población, te diría que casi un 80% de la población al menos ha recibido la primera dosis y un 60% de la población las dos. Así que estamos en una situación de apertura, ¿no? De apertura lenta de todos los espacios. Es decir, estamos saliendo del muro, se está abriendo el muro, se está abriendo el confinamiento y es de esperar que también nosotros
y nuestras conciencias y nuestra moral y nuestra alma pueda también abrirse, ¿no?, a una nueva forma de pensamiento. Oye, interesante las cifras que tú me das. Tú sabes que por aquí en Estados Unidos es alrededor de la mitad de la población la que se ha puesto es decir, las vacunas, más o menos, ¿no? Uh-huh. La primera, la segunda, la tercera dosis. Yo voy por la tercera dosis, yo creo en la vacuna, ¿no? Mira. Pero hay gente que no, y después se mueren, y ya cuando están en el hospital muriéndose, ¿por qué no me la puse? Pero así hay casi cerca de la mitad de la población se niegan a ponerse la vacuna, y entonces sigue es decir, las transmisiones, por ejemplo, hacia la gente más jóvenes, porque la gente más jóvenes eran los que menos han recibido las vacunas, porque empezaron por los mayores de 55 y han ido bajando, ¿no? Y increíblemente hay gente que niega la vacuna, y entonces no, se mueren y siguen es decir, es una época un poco difícil. El muro está cuadrado por todas partes, ¿no? Para poderlo saltar es difícil por toda esa serie de gente donde... Bueno, yo te diría, discúlpame, te diría que uno de los grandes muros que tenemos en nuestro mundo ahora ya globalizado, es el muro de la necedad humana. Justamente la referencia que haces vos tiene que ver con eso, ¿no? Einstein decía, yo no sé si el mundo es infinito o si el infinito existe, pero yo no sé si el mundo es infinito, pero estoy seguro de que la estupidez humana sí lo es. Sí, yo he visto eso y es completamente de acuerdo. La estupidez humana es infinita. Precisamente yo recuerdo una amiga ahí hace cerca de más de un año, allá por el Perú, que es uno de los países que más ha batido la pandemia, donde decía que todo era una trama preparada por Jeff Bezos y el millonario y el de Facebook y Bill Gates, en fin. Oye, esto la teoría conspirativa. Exacto. Y bueno, oye, eso está dando vuelta y vuelta, porque eso estaba en Perú y el otro día me lo enseña una médico nada menos. Entonces, estamos hablando que no es cualquiera persona, o sea, un analfabeta, claro. Nada, es una médico que me enseña esto y me enseña, ya yo había visto eso hace más de un año que está dando vuelta. La teoría conspirativa de que todo es para meternos un microchip y ponerle la vacuna y se mete un microchip. Una cosa estúpida, cuando te meten un microchip a través de una vacuna, es una cosa estúpida. Pero... Claro, bueno, en mi novela, dentro de el contexto, que por supuesto en la novela está dentro el personaje se maneja dentro del contexto de la pandemia, lo que la obliga a recluirse mucho más y a, digamos, a ir hacia su pasado, hacia sus memorias, pero la protagonista de alguna manera habla de esto que vos decís. Sí. Bueno, es increíble, es decir, gente que se niega a esto. Eso es uno de los problemas de la pandemia, porque esto es un país desarrollado. Habla de la actitud de negacionista de muchos, de la actitud incluso de ira de otros y de la actitud de indiferencia de aquellos. O sea que son muy pocos, en un principio fueron muy pocos, y esto creo que debe haber incidido en el aumento de casos y demás, que han tomado conciencia real de la gravedad de la situación que hemos vivido, que es inédita a nivel mundial. Claro, en estos tiempos modernos no había existido esta epidemia tan gigantesca como ahora, pero Claro. Es decir, están saliendo las vacunas, se siguen perfeccionándose, y entonces precisamente va con, por ejemplo, en las escuelas, que no queda más remedio que mandar un muchachito a la escuela, sobre todo escuelas elementales, ¿no? Y es decir, la transmisión está altísima ahí porque no quieren que usen, es decir, las mascarillas,
un problema tremendo, y eso es lo que está evitando que la pandemia se controle, porque siguen cayendo gente, los hospitales llenos, en fin, es todo un problema, problema. Y claro, es decir, si tu nueva novela, El Muro, toca estos elementos actuales, pues bueno, es ya muy interesante. Claro, sí, esa es la idea. Es decir, en principio no es que toque directamente este tema, en este tema está inmerso el personaje, es el contexto en el que, digamos, surgen todas las otras narraciones, todos los otros relatos, el contexto de la pandemia. El personaje se llama Elsa P. y no quiere decir su apellido, y dentro de ese encierro de los principios del 2020, ¿no?, que era la cuarentena absoluta, donde no se podía salir, no se podía visitar un bar, donde tocar cualquier cosa era lo mismo que cometer el pecado original, ¿no? Entonces realmente dentro de este contexto tan angustiante, el personaje vuelve hacia adentro y empieza a recordar y empieza a vivir desde la memoria. La novela sucede desde la mañana hasta la noche, y todo lo que sucede entre la mañana y la noche son los recuerdos del personaje. Bueno, indudablemente muy interesante, una novela que hay que leer, y claro, tú has tenido una gran cantidad de libros, es decir, de todos los puntos de la existencia literaria, ¿no? Desde la poesía, la novela, los cuentos, hasta las obras infantiles, en fin. Te has dedicado mucho a la literatura y mereces, sin duda, lo mejor. Nosotros, la verdad que nos sentimos muy contentos de poder hablar contigo. Es decir, hoy, pues bueno, teníamos nuestros problemas de conexión, pero los problemas de conexión son... Uno sabe que uno de los problemas de conexión que hay dentro de internet es que cuando hay mucha gente sin trabajo, todavía hay mucha gente sin trabajo, pues se pegan más a la internet y por supuesto evita salir y eso. Pero yo el otro día iba pasando, por decir, iba en un bus y estaba mirando los restaurantes por una calle aquí que es muy de negocios, ¿no? Y veía a la gente, claro, cuando van a un restaurante tienen que quitarse la mascarilla, y toda la gente ahí estaba sin mascarilla porque estaban comiendo, y ahí todos estaban más o menos juntos, a menos de 1 metro de distancia, por ahí, en una cafetería. Y eso es una de las cosas que, es decir, la gente se cansa también de estar dentro de sus casas y sale para afuera, por supuesto, ¿no? Y bueno... Claro, es una situación muy contradictoria, Ismael, porque por un lado es absolutamente comprensible que haya una actitud reactiva por parte de la gente respecto a después de 1 año y medio de confinamiento, pero por el otro lado, esta actitud compulsiva de salir, sacarse la mascarilla, o como decimos acá, el barbijo, y amontonarse, entrar a hacer cosas que no corresponden, evidentemente va a generar un rebrote de nuevas cepas, como de hecho ya está pasando. Claro. Así que es una situación compleja, porque por un lado es comprensible, pero por el otro lado hay que tratar de retomar la racionalidad y entender que esto se tiene que terminar para poder conquistar la nueva libertad y salir del muro. Bueno, esperamos que podamos salir del muro. En fin, el muro de Berlín, que era tan gigantesco, se cayó. Así que las cosas pues evolucionan. Y esperemos... Depende de nosotros y de todos nosotros. No solo de los individuos, no, depende de nuestra conciencia colectiva. Y bueno, yo creo que la literatura, como te decía en el reportaje que quedó trunco, tiene como finalidad despertar conciencia, mover corazones, abrir los ojos de los que no han abierto aún los ojos,
no han abierto aún sus corazones y sus conciencias, con el fin de, bueno, poder modificar en cierta medida desde el arte algo de nuestra historia reciente o de nuestro presente, ¿no? Bueno, nuestro presente, que ya es decir, que ya lleva un rato nuestro presente dando vuelta, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, esperemos, ¿no? Que pase. Vamos Por eso a ver. te digo, nuestra historia reciente, es una historia reciente que estamos tratando de ponerle las bridas, ¿no? Y a ver si podemos reconquistar nuestra vida, que de eso se trata. Sí, vamos a ver, no es nada fácil, ¿no? Entonces, no. Pero, es decir, esperemos que podamos salir de esto y indudablemente también esperemos que podamos leer, es decir, ¿cómo se llama? Nueva novela, ¿no? Y ya casi para terminar, para hablar todos estos antivacunas y toda esta cantidad de gente que hemos visto que existe siempre, pero que ahora han aflorado. Déjame, me recuerdo ahora de Groucho Marx, que decía: él puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no se deje engañar, es realmente un idiota. Bueno, hasta la próxima. Bueno, Ismael, un abrazo muy grande desde acá, desde Argentina. Te agradezco muchísimo esta comunicación hermosa y bueno, te mando un abrazo fraterno y latinoamericano. Bueno, hasta la próxima. Bye bye. Hasta la próxima.